Bienvenidos. ¿Qué es importante para Dios? En este primer video de Fitwalking 301 exploramos la tensión que existe y de alguna manera la división que existe entre dos maneras de entender la misión de Dios. Y lo digo directamente como mi propia respuesta a la lectura y el material que probablemente ustedes ya han leído. Por un lado, tenemos pues esta invitación a entender la misión de Dios como el ganar almas, el compartir el plan de salvación con aquellas personas que no conocen a Dios e invitar a esas personas a que rindan su corazón a Jesús, a que lo reciban en su corazón y a que se inicie una nueva vida, que no solamente es vida en esta vida, sino que también es vida después de esta vida, ¿verdad? Hablamos un poco del futuro eterno, ¿verdad? Y hay muchas pequeñas variaciones, si ustedes quieren, en cuanto a todos los puntos de esto, pero ese es en general yo diría, la forma de entender la misión de Dios más común y más fuerte en muchos lugares, ¿verdad? El ganar almas, el uh, gran mandamiento es ir a ser discípulos y lo que entendemos en eso es ir a ganar almas, ¿verdad? Ir a decirles de Cristo, a hablarles de esto, pues a invitarles a ser creyentes, a ser cristianos, ¿verdad? Y creo que en este lado hay cosas que ver, cosas que rescatar, hay cosas que también evitar. El otro lado de la atención es, y exagero un poco el lado simplemente para clarificar, ¿verdad? No creo que en ninguno de los extremos esté la verdad, ¿verdad? El otro lado es esta idea de que las almas las gana Dios, ¿verdad? Y que nuestra función y nuestro trabajo en este mundo es ser las manos y los pies de Cristo y reflejar a este Cristo de una manera tangible, de una manera en la que se convierte en ayuda. Mucha gente llama esto el evangelio social, ¿verdad? Porque es toda este movimiento de creyentes, de seguidores de Cristo, que lo que busca es alimentar al hambriento, dar o vestir al que está desnudo y simplemente ayudar, ¿verdad? Ayudar sin poner el énfasis tan profundo en el alma. Y bueno, esos son los dos extremos, ¿verdad? Y es muy útil recordar aquí, estamos empezando a considerar la misión de Dios en nuestra vida, es muy útil recordar aquí todo lo que hemos aprendido en este camino espiritual, de formación espiritual, probablemente en otras clases también de Faith Walking, y es esta idea de la paradoja, ¿verdad? De la idea de que estas dos cosas no necesariamente son la una o la otra, ¿verdad? Que una está bien y la otra está mal o viceversa, sino que de alguna forma ambas tienen un elemento de verdad, un elemento de rescatar y tenemos que recordar esa habilidad que tenemos para poder sostener la atención entre las dos y manejarnos en medio de esa tensión, ¿verdad? Porque lo que sucede en cuanto hay tensión es que inmediatamente me polarizo, ¿verdad? Me voy para la una y desecho la otra, ¿verdad? O hablo de la otra y desecho la primera y esta es la buena y esta es la mala y se inician discusiones y hay ansiedad, me pongo a la defensiva y termino normalmente cuando no me manejo bien en esa ansiedad, termino siendo quien no quiero ser y termino discutiendo, ¿verdad? Como conflicto o termino simplemente desconectándome como a distancia de esa conversación y nada más quiero recordarles esto, ¿verdad? No estoy haciendo eh, eh, propaganda, así que termino por ninguna o por otra, sino más bien invitándolos a considerar esto en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, en la influencia de Dios y en el modelo de la vida de Cristo, ¿verdad? De eso se trata el material. Así que, ¿qué es importante para Dios? ¿Esto o esto? O las dos cosas. Sería también muy fácil decir simplemente las dos cosas y ya está. Ok, digamos que son las dos cosas, pero bueno, ¿cómo las estoy viviendo entonces? ¿Verdad? ¿De qué se trata la misión de Cristo en mi vida primeramente? ¿Verdad? El reto, uno de los retos
en la lectura al principio. Y ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería mi vida si mi vida o su vida realmente fueran acerca de bendecir a los demás? ¿Qué significa bendecir a los demás? Eso va un poco más cerca de esta tensión que vive en mí, ¿verdad? Porque y me es más fácil enseñar a los demás, me es más fácil hasta cierto punto juzgar a los demás, el maestro discipulador de los demás, decirles qué es lo que tienen que leer y tratar de enseñarles la Biblia. Me es más fácil hacer eso que bendecirlos. Y no quiero decir que eso no es bendición, pero no siempre bendigo cuando hago eso, ¿verdad? Y hay muchas otras áreas en las que mi bendición puede reflejarse y no se refleja, ¿verdad? Porque cuando esas personas no quieren leer la Biblia conmigo o no piensan como yo o no quieren venir a la iglesia conmigo, pues se acabó el marcos de bendición para esas personas. Y lo que hago es las excluyo. Y pues le pido a Dios que tenga misericordia de ellas, pero las estoy excluyendo y ese es el problema, ¿verdad? Otro impacto en la lectura, y probablemente ustedes lo recuerdan, es esta realidad de que Jesús fue duro con aquellos que excluían a los demás. Y de hecho, el mismo Jesús no excluyó. Eh, Así que bueno, las dos cosas que quiero decir en cuanto a esto, mi propia reflexión personal acerca de este tema, que no se va a solucionar probablemente ni en este video ni en estos próximos meses, pero es un proceso. Quiero precisamente decir dos cosas. La segunda es una historia, pero la primera es hablar de que para mí esto se ha convertido en un proceso. Lo veo más como un proceso. Y lo he vivido en algunos años ya personalmente. Es decir, en mi caso, inicié con el conocimiento, con la revelación de quién era Cristo, ¿verdad? Y qué es lo que Cristo hacía y cómo me amaba y su promesa maravillosa de una vida eterna en su presencia. Es que no hay mejores buenas noticias que esas. Yo empecé ahí, probablemente usted también. Empecé realmente abriendo los ojos, y no los abrí yo, Dios los abrió para mí. En los que dije, wow, nunca me imaginé que este amor existiera, nunca me imaginé que esta gracia existiera, nunca me imaginé que este perdón existiera, nunca me imaginé que este poder de Dios en amor para cambiar mi pasado, mis adicciones y mis rollos existiera. Entonces, de alguna forma, yo inicié, y creo que la mayor parte de nosotros iniciamos, con un conocimiento que es transformador, que tiene que ver con creencias y con lo que creemos y con lo que vemos, y tiene que ver con una promesa de vida eterna. Y lo que queremos hacer con ello es ir a decírselo a todo el mundo, ¿verdad? Y nos convertimos en evangelistas. Y gloria a Dios porque lo hacemos, porque alguien me alcanzó, porque alguien lo alcanzó a usted, la alcanzó a usted. Así que ese es mi reconocer. Y aquí aprendí amor, aquí aprendí las escrituras, aquí aprendí muchas cosas que son útiles y son necesarias. ¿Sí? Ahora, no digo que son necesarias hasta un cierto punto, porque son siempre necesarias, pero quiero decir que no son todo lo que hay, ¿verdad? Al principio, para mí es ese conocimiento de quién es Dios y lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios me invita. Y la segunda parte de este camino para mí está siendo, no sé cuántas partes más haya, pero esta segunda parte es aprender a caminar esta vida y aprender a vivir este conocimiento. Y a vivir este conocimiento me he dado cuenta que no se trata solamente de ir y ganar almas, ¿verdad? Porque he ganado muchas almas y no lo digo con orgullo, ¿verdad? Pero creo que eventualmente pude ser bueno para compartir de Dios y esto se dio. Pero he visto el proceso de esas almas y no he visto en todas una transformación. No quiero decir que estoy resignado porque yo sé que Dios transforma. Y tampoco los juzgo porque, pues entonces no creíste bien, ¿verdad? Sería muy, muy barato el decir eso. Pero veo el reto en esas almas, ¿sí? Y muchos de nosotros tenemos amigos y probablemente hemos vivido etapas de nuestra propia vida en las que esto es bueno, pero es incompleto. Todavía no me ha cambiado. Todavía hay cosas y retos en mi vida en las que todavía no he sido completamente evangelizado, áreas de mi corazón que todavía
no están completamente cedidas y rendidas a la imagen de Cristo. Así que en este otro lado, por un lado empieza mi proceso, es ¿qué hago? ¿Cómo actúo con esas almas? ¿Cómo actúo con esas áreas de mi propia vida? ¿Verdad? Y yo le llamo esto, es caminar lo que hablamos, es caminar en amor. Y me empiezo a dar cuenta, empiezo a reconocer que la vida de Cristo reflejó más que nada amor y compasión. Es una invitación a cambiar, ¿sí? Una invitación a creer, pero al mismo tiempo es una invitación a amar aún a aquel que no cree. Y eso reta completamente esta dicotomía de estas dos cosas, ¿verdad? Y en ese camino estoy, ¿verdad? En el camino en el que quiero ser de bendición para mi vecino, quiero ser un Cristo que es capaz de comer con un eh, pecador y ser plenamente vivo con ese pecador. Y bueno, pues muchos pecadores se arrepintieron, pero no todos los pecadores que estuvieron con Cristo se arrepintieron, ¿verdad? Pero Cristo no dejó de amarlos. Y recuerden que Cristo no dejó de amar incluso a aquellos que eh, estaban infringiendo dolor para Él. Así que ese es el reto. ¿En dónde brilla más Cristo? No lo sé ni trato de determinarlo, pero esto es como lo veo. Lo veo como un proceso de desarrollo en el que tengo que iniciar de alguna forma, así como los niños desarrollan y primero tienen que aprender a hacer ciertas cosas antes de otras cosas y aprenden a hablar y eventualmente empiezan a caminar y luego pueden correr, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si nuestra vida espiritual es un desarrollo en el que necesitamos empezar con esa creencia profunda y ese celo por las almas? Pero el quedarnos ahí es como quedarnos eternamente en los 5 años de edad, ¿verdad? Pero tenemos que crecer de ahí hacia una madurez espiritual en la que consideramos lo que es importante para Dios. No son solamente las almas, lo son, ¿verdad? Lo son, pero no son solamente eso, es cómo tratamos a las personas. Yo realmente creo que al final del día, cuando esté en mis últimos momentos, considerando mi vida, no voy a probablemente pensar, ay, qué bueno que gané tantas almas y tantas personas están ahora en la escuela dominical por mí o enseñé a tantas personas. No sé si eso sea profundo para mí o el pensamiento profundo sea cuánto amor di, cuánto amor recibí, cuánto amor reflejé, incluso y especialmente aquel que no merecía ser amado. Porque yo fui un día aquel el que no merecía ser amado, y Dios me amó, y eso empezó a transformar. Estoy seguro, en mis imaginaciones un poco poéticas, de que el momento en el que esté en la presencia de Cristo, mirándole a los ojos, es mi pensar. Cristo no va a decir, Marcos, cuántas almas, buen trabajo, cientos de personas están aquí por ti. No sé si sea eso. Hay algo en mí que me dice, es un poco mi ego el que está buscando eso, yo tengo más que tú, ¿verdad? Probablemente lo que Cristo me mire y es como amaste, y especialmente como amaste a aquel que fue difícil de amar. No solamente como amaste a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes, a tus vecinos, sino aquel que fue no cristiano, aquel que fue pobre, afligido, a ese Lázaro del cual habla la Escritura. ¿Cómo amaste a aquel que ni siquiera podía ser un alma? Eventualmente, en los términos de cultura, ahora, ¿verdad? Esa persona que probablemente nunca va a venir a la iglesia, al menos en mi entender. ¿Cómo amaste? ¿Cómo reflejaste a Cristo? ¿Cómo lo trataste? Y es ahí donde vivo, en esa tensión. Insisto, mi intención en este video no es tratar de solucionar la tensión en usted, sino más bien de invitarlo a abrazar esa tensión, considerarla ante Dios y dejar que esa tensión sea utilizada por el Espíritu Santo para trabajar en usted lo que necesita trabajar. La probabilidad es que algunos de nosotros necesitamos hablar de Cristo un poco más a menudo y recordar que Él es el centro de nuestra vida. Y algunas personas a nuestro alrededor tienen que saber quiénes somos. Es como la diferenciación personal, ¿verdad? Esto es lo que soy, esto es lo que creo, pero te dejo ser quien seas. No demando que tú seas como yo, pienses como yo. Algunos necesitamos hablar de Cristo más a menudo. Otros de nosotros probablemente necesitamos dejar de hablar de Cristo un poco y empezar a actuar como Cristo un poco más, que es difícil.
Um, He tenido varias oportunidades de tratar de vivir esta onda misionera en mi vida. De hecho, es muy importante para mí y he estado probablemente explorando cómo hacerlo. Si pudiese poner dos prioridades en mi vida, la una es aprender a amar y la otra es aprender a vivir una vida obediencia con propósito, obediencia en el sentido de aceptar la invitación de Cristo. En fin, varias cosas han sucedido y hoy por hoy, al tiempo que estoy grabando este video, mi esposa y yo, nuestra familia, está sirviendo como, somos los padres de una casa de maternidad, ¿verdad? Es una casa en donde tenemos hasta 6 chicas viviendo con nosotros, que son chicas embarazadas, chicas que no tienen a dónde ir y chicas que tienen diferentes crisis. Obviamente, primero están embarazadas, no tienen a dónde ir, no tienen que comer, etcétera, etcétera. Y luego pues hay otras crisis que no vemos, ¿verdad? Desde el pasado, uh, adicciones, problemas psicológicos, cosas muy duras, hay mucho quebranto en sus vidas y están donde están no porque eligieron necesariamente, es verdad que hay acciones y hay consecuencias, pero están donde están normalmente también porque es la lógica consecuencia de muchas cosas, ¿verdad? Y es muy difícil porque probablemente el 99% de ellas ha entregado su corazón a Cristo, declara a Jesús como su Señor y su Salvador. E incluso algunas de ellas van a la iglesia, ¿verdad? Pero están donde están. Y en medio de esto esta tensión se hace viva para mí, porque por un lado me doy cuenta que quiero arreglarles la vida y no puedo. Entonces prefiero decir, bueno, ¿cómo puedo ayudarlas? ¿Verdad? Voy un poco al lado de cómo poder ayudarlas, porque si Cristo está en ellas, probablemente sus vidas tendrían que ser diferentes, y es verdad. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago con ellas ahora mismo que no es tan fácil cambiarlas y que no necesariamente quieren cambiar en ciertas áreas de su vida que están oscuras aún, o sus ojos están cerrados al impacto que tienen en su vida? En fin, es complicada la circunstancia y estoy aprendiendo cada día, y lo que aprendo es que soy bueno amando a aquellos que me aman, ¿verdad? Soy bueno amando a los cristianos, especialmente a los buenos cristianos. Soy una excelente persona para amarlos, los amo muy bien. Comparto con ellos, los animo, oro por ellos, los ayudo. Me es un poco más difícil amar a aquellos que no son tan buenos cristianos. Me es mucho más difícil amar a aquellos que no me aman, a aquellos que no aprecian mi esfuerzo, a aquellos que no me aman simplemente, ¿verdad? No ven mi trabajo o mi esfuerzo, ¿verdad? Me es muy difícil amarlos. Y esa es la clave de este aprendizaje para mí, de esta etapa, es que no sé cómo amar. Y eso me duele, porque el amor es importante en esta misión. ¿Cuál es el punto de que estas chicas vengan y vivan en esta casa y tengan un lugar donde estar y comida y podamos tratar de ser un buen ejemplo para ellos, para ellas, perdón? ¿Cuál es el punto si lo hago sin amor? ¿Cuál es el punto si la chica, sea la que sea, se llama Carmen o el nombre que sea? Mira, Carmen viene, mira cuánto quebranto tiene Carmen, mira, estoy tratando de ayudar a Carmen, pero no se deja, no me quiere escuchar. Bueno, Carmen está ahí, Carmen va a tener a su bebé, pues sí, Carmen, oro por ti, ojalá algún día cambies, eventualmente vaya, Carmen, que te vaya bien. ¿Cuál es el punto de hacerlo sin amar, sin creer que esto es posible, sin acercarme un poco al dolor y al quebranto de las personas, sino simplemente diciéndole, "Pues, esto es lo que tienes que cambiar, ¿verdad?" Ayer, concretamente, coincidencialmente, una de estas chicas, tuvimos que pedirle que se fuese. Esas son las cosas más duras que tenemos que hacer. Por circunstancias muy específicas, las reglas de este proceso, de este programa, perdón, nos impiden tenerla con nosotros por cosas que hizo. Así que bueno, pues la difícil conversación viene, pues y obviamente está embarazada, no tiene a dónde ir. Sí, hay albergues en la ciudad y otros lugares, pero no puede estar aquí. Ah, la tensión es aún más real, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa a Dios en ese momento? ¿Verdad? Y algunos de nosotros, eh,
cedemos hacia el querer arreglar la vida y no te preocupes, quédate aquí porque eso es importante y simplemente de alguna forma a- hacemos que esa persona aprenda o no aprenda a salir de sus propios problemas o enfrentar sus propias consecuencias, ¿verdad? Diciéndole, quédate aquí, lo que hiciste no tiene consecuencias. Y otros simplemente lo que hacemos es nos aislamos de ella, pues ahí está, ¿no? Tuvo la oportunidad y no la tomó y simplemente falló, que te vaya bien. Y ayer me vi en medio de esa tensión, al, no solamente de conversar con ella, lo hizo mi esposa, pero al despedirla, sacar sus cosas y verla sentada un tiempo en la esquina del lugar donde estamos, ¿verdad? Considerando qué hacer. Eh, lo que pude hacer, y creo que vino de Dios, es pensar, y no sé si lo hice antes o después de leer esta sesión de nuevo, pero realmente consideré que no se trata a veces de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Así que antes de ir a mis reuniones y mis cosas, fui y me senté con ella, ¿verdad? Y pues simplemente estuve en aquello que es lo que más temor produce en mi estar. No sé si es igual para ustedes. Estuve cerca de su quebranto. ¿Por qué? Porque no tengo una solución para su quebranto. Porque no puedo decirle, hey, vuelve y todo está bien. Y tampoco puedo decirle, hey, ten el dinero que necesitas. Es decir, no tengo una solución. Estoy en medio de un caso que no tiene solución. Y en medio de un montón de emociones, ¿verdad? Pero pude sentarme con ella y estar con ella y estar en medio de la circunstancia con ella y acompañarla en sus lágrimas, en su intensidad emocional. Pude orar por ella. Parece que orar es algo barato en ese momento, pero no lo es, nunca lo es. Pude orar por ella con muchísima fe. Quisiera poder explicarles cuánta fe tenía al orar por ella en ese momento, decirle, esto no se acaba aquí y Dios existe y Dios te ama y existe un futuro. Y no sé cómo es, pero este es el momento en el que eliges creer o no creer. Es ese momento de la verdad en la que nuestras declaraciones de fe dejan de ser teóricas y tienen que convertirse en verdaderas. Pero pude orar por ella con amor y con fe. Pude amarla y decirle que la amaba. Pude amarle y decirle que sentía mucho, pero que creía que Dios la amaba y que... No puedo explicar exactamente qué pasó. Lo que puedo decir simplemente es que pues, tenía mucho temor de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando me senté con ella, ese temor desapareció y pude estar en medio de ese dolor con ella. Y la verdad es que no sé dónde está ella hoy, um, pero sé que al menos ella se fue, porque tenía que irse, pero no se fue maltratada, ni se fue despedida sin amor. Al menos una voz, espero, eh, al menos mi voz, espero que fue una voz de amor, una voz de esperanza, una voz de ánimo y una voz de fe. No sé si es esta una victoria o un poco más de confusión para mí o para ustedes, pero ¿qué es importante para Dios en nuestra misión? Como yo estoy lidiando con esta tensión y es evidente que estoy aún en ello, les invito a lidiar ustedes con la tensión en su propia vida. Así que Dios sea el que hable y nos lleve en este proceso. Gracias por escuchar. Espero que haya sido de utilidad toda mi confusión. Y nos vemos en el próximo video.